Vamos a dibujar las tres cónicas basadas en el concepto. Dibujamos un eje, dibujamos aquí otro eje, aquí otro eje y aquí el tercer eje. Vale. Bueno, vamos a coger la elipse. Entonces en la elipse simplemente tenemos dos focos a igual distancia del centro de la elipse, que es la intersección de los dos ejes, y dos vértices, que también quedan a igual distancia. Bueno, entonces lo único que tengo que hacer siempre es coger un punto, distancia desde el vértice hasta ese punto, y ahora centro en V. Vale. Hago este arco, y lo mismo, distancia desde el vértice 1 hasta el punto P, y siempre centro en F, ¿no? Entonces ahora será al revés, F' y V sub 2. Bueno, voy a poner aquí prima, bueno, es igual. Entonces decía, distancia de V a P, centro en F. Y ahora lo mismo, distancia desde, vamos a coger desde el punto hasta el otro vértice y centro en el otro foco. Bueno, de esta manera ya tengo dos puntos de la elipse, ¿no? Otro punto, por ejemplo este. Distancia de V a este punto y centro en F. Entonces ya puedo hacer este arco y este arco. A ver. Bueno, y ahora otra vez distancia desde fijaros que estoy cogiendo siempre desde un punto hasta el vértice. Ahora voy a nombrar esto A. He cogido la distancia de VA y centro en F. Bueno, pues ahora de A a V2 y centro en el otro F. De A a V2 y centro en el otro F. A ver, no, centro en el otro F aquí. Aquí lo tenemos. O sea que ya tenemos un punto de la elipse, otro punto, va a pasar por aquí, va a pasar por aquí, va a pasar por aquí. Cojamos ahora, por ejemplo, este punto. Distancia desde V hasta ese punto y centro en F. Distancia desde V, desde el otro V a ese punto y centro en el otro F. Bueno, tenemos ahí otros dos puntos de la elipse. Podría coger puntos de aquí para hacer este lado de aquí, o si queremos hacemos las simétricas, la perpendicular a igual distancia, la perpendicular y a igual distancia, ¿no? Para no tener que repetir todo el proceso de este lado, ¿no? O sea, distancia de V a un punto, centro en F y lo mismo, ¿no? Entonces, en vez de hacer todo eso, hago la simétrica de cada punto, o sea, la perpendicular y a igual distancia voy cogiendo los puntos, ¿vale? Bueno, de esta manera ya podemos trazar la elipse que pasa por esos puntos, ¿no? Entonces, será una elipse que viene por aquí, pasa por este punto, es una elipse lo más suave posible, o sea que no se nota ruptura como en un óvalo, y por ahí viene la elipse. Vale. Bueno, pues ese sería el procedimiento, y para completar la elipse podemos hacer aquí también los puntos simétricos y ya tenemos la elipse. De acuerdo. Bueno, si cogemos, por ejemplo, este punto, escogemos este punto y centro en F, y tenemos ahí el extremo superior de la elipse, ¿no? O sea que define ahí el semieje menor, o sea que pasa por aquí y sale tangente de una horizontal por este punto, lo mismo, este punto, tangente. Bueno, tenemos ya el cálculo de la elipse. Ahora hacemos aquí la parábola. En la parábola cogemos dos distancias iguales, tenemos esta y tenemos esta. Bueno, y ahora tenemos aquí el vértice y aquí el foco, ¿no? Entonces hacemos simplemente líneas perpendiculares, por ejemplo esta, y siempre cogemos la distancia desde esa línea hasta esta línea que se llama directriz. Este es el eje focal. Entonces siempre la distancia desde la directriz a un punto, el punto P, por ejemplo. Distancia de P a D, ¿no? Y ahora centro en F. Ahí tengo ya dos puntos donde me corta a esa línea. Hagamos ahora otra línea, también perpendicular al eje focal. Lo mismo, distancia desde, son líneas perpendiculares, ojo con eso, yo por rapidez lo hago así. Distancia desde ese punto, lo llamaré A. Distancia desde A a la directriz y centro en F. Ahí tengo otros dos puntos. Bueno. Distancia, ahora vamos a hacer otra y ya concluimos. Última línea, perpendicular también a eje focal, punto C.
distancia desde esa línea a la directriz y centro en F. Y ahí tengo el siguiente punto. Aquí me queda... Bueno, con lo cual ya puedo hacer la curva parabólica que pasa por estos puntos y entra tangente a una vertical por V. Ahí tenemos ya la parábola. Como sabemos, se utiliza mucho por ejemplo, en faros de coches, mucho no, siempre. O también en antenas parabólicas. Y bueno, es el lanzamiento de un objeto sin deformación por el rozamiento del aire. Cuando lo tiramos también hace la parábola, ¿no? Bueno, ahí tenemos la parábola y por último concluimos con la elipse, con la hipérbola. La elipse es esta. Tenemos ya aquí esto, también igual que la elipse, marcamos la posición de focos y vértices. Por ejemplo, hasta aquí los vértices y hasta aquí los focos. Como vemos, estas medidas, igual que en la elipse, son aleatorias. Dependiendo de dónde ponga esas medidas, por ejemplo, si coloco los focos más cerca, pues se aproxima la circunferencia. Si coloco los focos más lejos, cada vez se hace más excéntrica, ¿no? Bueno, y en la hipérbola pasa igual. Si junto los vértices con los focos, cada vez se hace más de esta forma. Si acerco ambos puntos, llega un momento en que las dos se convierten en dos líneas rectas y sería una hipérbola degenerada. Igual que la elipse, cuando se hace muy excéntrica, cuando llego a poner los focos casi en los vértices, llega un momento en que los toco y se transforma en una línea, ¿no? Bueno, y sería el caso de esta circunferencia. Al girarla es una elipse, pero si hago esto ya se hace muy excéntrica y se convierte en una degenerada, en una línea, ¿no? Bueno, tenemos entonces los vértices y tenemos los focos. Bueno, pues simplemente hacemos una circunferencia que pase por los focos. A ver, una circunferencia que pase por los focos y tenga por centro la intersección de los dos ejes. Y ahora haciendo dos líneas verticales, habría que hacerlo con escuadra y cartabón, tenemos ya aquí en la intersección con la circunferencia los puntos por donde pasan las asíntotas, que son tangentes en el infinito. O sea que esta será una asíntota y esta será la otra asíntota, ¿vale? Bueno, una vez que tenemos esto, vamos a hacer ya la curva. Sabemos que pasa por este punto entra tangente a esta recta y tenemos aquí un foco y aquí el otro foco, ¿vale? Bueno, pues cogemos un punto, vamos a coger el punto P. Y igual que en la elipse hacemos exactamente igual. Cogemos la distancia siempre desde P hasta el vértice y centro en el foco, igual que la elipse. Entonces tenemos aquí este punto, este arco por donde va a pasar el punto, y también distancia desde P hasta el otro vértice y ahora centro en el otro foco. Bueno, pues ahí tenemos ya dos puntos de la hipérbola, este y este. Hagamos, por ejemplo, otro. Vamos a hacer otro que pase entre F y V, por aquí. O sea que tenemos el punto A, ¿no? Bueno, pues lo mismo, distancia desde el punto hasta el vértice y centro. A ver, ahora que me doy cuenta, centro en F. Hay que coger puntos de los focos hacia el infinito. O sea, este no se puede coger. O sea, desde F hacia el infinito. Entonces cojo, por ejemplo, este, punto A. Entonces cojo desde A hasta el vértice y centro en el foco. Y tengo aquí este arco. Bueno, y ahora desde el vértice hasta ese punto, y centro en el otro foco. A ver, que he cogido mal, distancia del vértice, estoy cogiendo este punto, no este punto. Distancia desde el vértice hasta ese punto y centro en el otro foco. Ahí tenemos ya en la intersección otra vez otros dos puntos. O sea que siempre debemos coger de los focos al infinito, igual que en la elipse, ¿no? Entre los focos, pues aquí de los focos al infinito. Bueno, vamos a coger uno último, aquí, desde este punto A, el vértice, que es este, y centro en F. Entonces vemos que cada vez se acerca más a las asíntotas.
centro en F, a ver, F es este por donde pasa la circunferencia, centro en F. Y cogimos este punto, ¿no? Bueno, pues desde el vértice hasta ese punto y centro en el foco. A ver qué he cogido. A ver, estoy cogiendo ahora este punto. Desde el punto hasta el vértice vamos a marcarlo para que no haya duda. Con tanto punto decíamos que habíamos cogido aquí el vértice y lo cogimos aquí, V y V', ¿no? Y cogemos los focos aquí. Aquí está un foco y aquí está el otro, F' y F. Bueno, pues decíamos, cogemos desde el punto hasta el vértice, desde el punto hasta el vértice y centro en F. Bueno, o sea que es este. Ahora cogíamos este punto hasta el vértice y centro en F. Con lo cual este arco estaba bien. O sea que estamos cogiendo el punto desde C hasta V, centro en F. Y ahora lo mismo, desde V hasta C y centro en F'. Ahí tenemos otro punto. Bueno, pues ya tenemos ahí estos 3 puntos de cada lado. Y sabemos también que es tangente, o sea que se acerca cada vez más a la asíntota. Viene por aquí. Y ahora la curva entra tangente a esta vertical por V. Y ahora tiene esta rama un fragmento también simétrico respecto a esta recta, con lo cual tenemos ya ahí la rama hiperbólica y del otro lado saldrá simétrica, con lo cual puedo también traer aquí sus puntos simétricos, aquí uno, etcétera, ¿no? Aquí el siguiente, o sea, distancias iguales, ¿no? Bueno, tenemos entonces ya las 3 cónicas según el concepto, ¿no? Y el concepto era que, ya lo ponemos aquí, en una parábola que viene por aquí, siempre la distancia desde un punto hasta el foco es igual que la distancia de ese punto a la directriz, ¿vale? Y podemos verificarlo así. O sea, aquí podemos hacer una circunferencia que sea tangente a la directriz y que pase por el foco. Efectivamente, la distancia desde un punto hasta el foco, PF, es igual a PD. Bueno, ese es el concepto. En la elipse el concepto era la distancia desde F hasta un punto A más la distancia desde ese punto al foco, bueno, el foco es este, es igual al eje mayor. O sea que si cojo esta distancia roja más esta distancia roja desde un punto a los focos, es exactamente igual que la distancia verde, ¿vale? Eje mayor. Vamos a verificarlo. Cogemos esta distancia y la marcamos. Y ahora cogemos esta distancia de aquí al foco y la marcamos. Vemos que efectivamente pues esto más esto siempre es igual al eje mayor. En base a eso hacemos la construcción, ¿no? O sea que si ahora cojo, por ejemplo, esta distancia más esta, otra vez hasta el foco, pues tenemos lo mismo. Esta distancia, que es esta, a ver, distancia de un punto al foco más esta distancia hasta aquí, o sea, desde aquí hasta el foco, es igual a más esta, pues será igual que esta. Lo que pasa que, bueno, entiendo que no, parece que no coincide porque la elipse seguramente por aquí vendría más por aquí, más así. Como este punto no lo calculamos, debimos hacerlo de este lado. Entonces, ahora la distancia ya es mayor, ¿no? Efectivamente, tendremos esta distancia, la colocamos aquí y esta distancia la colocamos aquí. Y se verifica, pues eso, que esta distancia más esta es igual al eje mayor. Bueno, y en esto, por último, si cogemos un punto cualquiera, por ejemplo, el punto S, la distancia esta y esta distancia, desde un punto al foco y desde ese punto al otro foco, tenemos que esta distancia, la distancia esta, del punto a un foco, menos esta distancia, es igual a la distancia entre vértices, ¿vale? Ya que la rama hiperbólica, pues ahora viene por aquí. Así. Y se acerca cada vez más, ¿no? Bueno, efectivamente, si cogemos esta distancia y le quitamos esto, vamos a ver si es verdad.
pues nos queda este trozo, y este trozo tiene que ser igual que esto. Ahí lo tenemos. Bueno, pues esos son los tres conceptos métricos para la construcción de las tres cónicas, ¿no?